de verte. Qué Igualmente el mío lindo. y la verdad es un tema tan apasionante, la verdad que te estuve buscando por mucho tiempo. Sí, gracias. Gracias por la paciencia, una paciencia sacra total. La verdad que sos un No, tesoro, Julián, porque llevamos meses. Esta invitación lleva meses y meses y la verdad que un placer poder verte acá, ¿eh? Un no, placer también, total, realmente. ta- también el mío y qué fantástico bueno, justo hoy en el Día del Profesor, ¿viste? En el Día de la En el día Educación, del profesor, sí, en el Día del Profesor, qué hermosa tarea, ¿no? La de educar y bueno, seguimos sí, educando, sí, especialmente ahora a papás y a mamás que seguramente también hoy ellos también cobran un rol protagónico, ¿no? totalmente. En este tiempo de aislamiento. Totalmente, totalmente. Qué gusto tan Bueno, grande. Muy feliz día para todos, ¿eh? muchas gracias, Liani. Y bueno, también a los que se van sumando de a poquito, también que nos vayan diciendo de dónde nos escuchan. Bueno, como saben, yo estoy viniendo haciendo estas entrevistas desde que comenzó la cuarentena con la intención de poner buenas noticias y poner también un poco de salir del foco, ¿no? De la enfermedad, de la pandemia. Y este tiempo es para tomar el valor de buenas noticias y también tomar ese espacio de educarse y de afrontar la vida de la mejor manera. Para eso, hoy en un tema tan especial como es Sanar para Criar, como lo hemos titulado con Liliana, yo les voy a presentar para quienes no la conocen. Liliana es de Rosario, de la provincia de Santa Fe. Ella es licenciada en psicología, estudió en la Universidad Católica de La Plata. Tiene muchas experiencias, ¿no? Dentro de la clínica, dentro de la psicología clínica. Eh, También ha dado orientación a padres y madres, terapia de pareja, es editora, autora del libro Celebrar la Adolescencia, libro para padres y adolescentes, Aprender a Amar, una colección de 15 libros sobre la educación afectivo-sexual, muy rico también para que lo puedan tener. Y qué más, hay tanto para decir porque es realmente brillante la carrera que has tenido, pero ella comenzó su actividad profesional primero porque es contadora, ¿no? Trabajó en ese campo durante varios años y después se dedicó de lleno a, a la psicología y bueno, a lo que es la terapia de pareja y bueno, el acompañamiento de los padres en la tarea educativa de los hijos, ¿no? Y hay tanto, pero la mejor experiencia que también tuvo Liliana, para que ustedes sepan, es que fue llamada por la Santa Sede para el Encuentro Mundial de la Familia, que eso es maravilloso, Liliana. Sí, sí, sí. Esa fue una experiencia muy honda. Creo que de las conferencias que di, la mejor de mi vida, porque la verdad es que encontrarse de repente en un lugar con personas de los 5 continentes y ver africanos, gente de Indonesia, centroamericanos, canadienses, europeos, la verdad, rusos. Impresionante los encuentros mundiales de familia. La gente no conoce mucho de esto. Los encuentros mundiales de familia son cada 3 años. Nos tocaría en el 2021. Esto realmente se repite con mucha ilusión y son una especie de 3 congresos paralelos. Uno para Ajá. padres, para todas las familias, para adultos, con muchísimas conferencias simultáneas, uno para jóvenes y uno para niñitos. Y realmente con la fuerza de la familia, la verdad que te emociona muchísimo porque el Congreso para Niños, porque obviamente en lugar de ser la JMJ que van los jóvenes, en el Ujú. Encuentro Mundial de Familias va la familia a pleno. Entonces los Qué padres bárbaro. pasan por el Congreso de Niños y dejan a los niños y son todos payasos, clowns, y que les van a dar catecismo, o sea, tienen talleres de catecismo muy divertidos, y en las conferencias para jóvenes también hay muchas bandas sonoras,
y en las Ujú. conferencias para adultos realmente unas personas de una talla muy grande. Y la verdad que toda una experiencia. En mi taller había 3.000 personas, era como un mar de gente. Qué bárbaro, Y, qué y impresionante. sí, 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 y 50.000 en el encuentro, ¿no? 50.000 personas y en la misa a la que llegó el Papa, tuvimos un encuentro con el Papa en un estadio, que éramos 50.000 personas también, y la misa central que ofició el Papa, 500.000 personas. La verdad que una cosa deslumbrante. Y hay que Qué promoverlos maravilla. porque enciende el tema de la familia. Qué hermoso, qué tarea tan apasionante, ¿no? La familia también hoy tan cuestionada, ¿no? Sí. Pero ahora, para irnos un poco de tema, quería preguntarte, porque seguramente, no sé si te lo voy a preguntar, ¿cómo puede ser de que hayas pasado de las ciencias económicas al estudio de la psicología? Contanos un poquito cómo surgió esta iniciativa, este amor también a la psicología y a la educación de los hijos y la crianza. Bueno, por necesidad, realmente necesidad. Mira, justamente en esto de sanar tantas heridas, a veces el dolor, yo siempre Ujú. les digo a las personas, el dolor, el sufrimiento, el sentimiento de fracaso, de frustración en sí mismo no resultan un parámetro para cambiar, para hacer, para accionar. Son oportunidades para que uno realmente haga o deje de hacer. A través del dolor uno sucumbe, puede sucumbir o puede salir adelante, ¿no? Yo cuando tenía 33 años tuve mi sexta hija y repentinamente murió mi marido. Entonces fue para mí el encuentro con el dolor de los más grandes de mi vida, de los más grandes que me tocó vivir. Y entonces me encontré de repente deshecha, siento ahora que era muy chica, y con el Mm, mayor de mis hijos, 11 años, y la menor recién nacida, y verdaderamente la gran inquietud qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo ya dirigía un colegio, un jardín, y tuve que contactar a un conferenciante, ir a buscarlo al aeropuerto, y me acuerdo que apenas entró el coche le dije, buenas tardes, doctor, mi nombre es Liliana, acaba de morir mi marido, acaba de nacer mi sexta hija, tengo 33 años y no sé qué hacer. Y él me qué conectó bárbaro. en este mundo de la orientación familiar, la consultoría familiar, y así fue creciendo hasta llegar a la psicología, hasta llegar a encontrar muchas oportunidades preciosas. Qué hermoso, ¿no? Y que de eso haya alargado una experiencia, ¿no? Que de una experiencia venga otra, ¿no? Así es el camino de Sí, la vida, ¿no? tal cual, el camino de la vida, sí, 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 sí. Y Qué, realmente como uno ve que aparecen los regalos y las oportunidades a medida que uno va respondiendo. qué hermoso, Liliana. Y ahora, como yo te quería decir, te convoqué, digamos, por este tema que me parecía importante, ¿sí? Para ponernos también en el foco, porque la gente seguro que está esperando este momento, y queriendo también anotar, agarró seguramente su virome, su papel para anotar todo lo que va a decir Liliana, que es muy rico. Y que es el tema, ¿no? De la crianza, ¿no? Cómo hemos venido criándonos, cuando uno es chico también arrasa en la historia emocional un montón de situaciones que a veces cuando es adulto las refleja, ¿no? Y también surgió como iniciativa también a una experiencia que le voy a contar a la gente. Hace poco una amiga me mandó un audio de un chiquito que estaba, no sé, vive al lado de su casa, en su departamento, son vecinos, y fue desgarrador el audio porque era la violencia que vivía de parte de su mamá, ¿no? Y entonces, la verdad que me conmocionó profundamente, ¿no? Yo decía, esas heridas que va a arrastrar, ¿no es cierto?, después en su vida adulta, ¿no? Y entonces este tema también es importante para nosotros los adultos que hemos sido criados y que nos han educado, este,
con aciertos, desaciertos, pero acá estamos. Y te quería preguntar, cómo nos determinan las heridas emocionales de la infancia? Ujú. Bueno, gracias a Dios primero no nos determinan. Eso es Ujú. lo primero que tenemos que agradecer, que no existe nada que nos determine. Sí estamos condicionados y predispuestos. Las personas genéticamente traemos un bagaje que nos condiciona y nos predispone, y nuestra historia, sobre todo de la infancia, también nos vuelve a predisponer positiva o negativamente. Y en esto yo te quería preguntar a vos, Julián, como parte de las personas que nos pueden ver, ¿qué ves en el ejercicio de tu profesión? Yo particularmente es que también veo en muchos casos tanto adolescentes como niños violentos, Mm, que a veces eso también me preocupa porque yo digo, de dónde surge, ¿no? Obviamente por ahí ujú. siempre ponemos en foco en la familia, ¿no? En las desatenciones, en las heridas que a veces, no puede ser físicamente, pero sí en la soledad, ¿no? Que viven muchos chicos de sentirse no queridos, no escuchados. Y me parece que por ahí puede ir también el foco de atención, ¿no? Sí, 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 sí. Y te das cuenta porque lo ves, digamos, reflejado en el niñito que está allí, que no sabes de dónde proviene la causa, digamos. Ujú. Mira, en los 10 primeros años de vida, o sea, podríamos decir que en la línea de la vida, la incidencia de la familia comienza siendo enorme, por supuesto, enorme. La familia es el primer contexto con el que se va a encontrar el chico y la familia es altamente configurante. Aurora Pérez decía que la familia es matriz del psiquismo, que el niñito es arrojado de un útero a otro útero que lo va a contener y va a configurar el psiquismo. O sea, en las interacciones familiares, en el trato, en el destrato, en las palabras de amor, en las miradas, en el aliento. Y yo digo siempre, a ver, ¿qué condiciones tiene una mamá? Sobre todo una mamá, empezamos por la madre, que es el primer vínculo inexorable, ¿no? Desde el embarazo, y el papá que acompaña, sostiene en el embarazo, pero después va a tener una posición importante. ¿Qué condiciones? Sensibilidad para darse cuenta que necesita un niño, una gran sensibilidad, calidez para Ujú. contenerlo, o sea, la mamá y papá son continentes, solo así pueden heredar el contenido. Protección ante las amenazas del mundo y, por último, una gran habilidad para hacer de su hijo autónomo, o sea, que vaya a explorar el mundo. El chico con confianza y con seguridad va a explorar el mundo. Entonces, sensibilidad, calidez, protección y habilidades necesarias para que los hijos exploren el mundo. Pero a veces venimos de generación en generación. Cuando nos han tratado muy bien de niños, o sea, los 5 primeros años altísimamente configurantes, Ujú. cuando nos han tratado muy bien, eso se transmite de generación en generación como la genética. Automáticamente tratamos bien. Nos resulta natural la caricia, la mirada, el trato, el susurrar al oído, las canciones. Pero cuando nos han maltratado, a veces el niñito guarda en sí y le es pasivo el maltrato de los padres o el destrato, la falta de la mirada, la falta de la caricia. Y entonces cuando va a la escuela, cuando va a la sociedad, hace activo lo que le fue pasivo en su casa. Eh, y es innegable cómo a veces los primeros hijos son un gran motivo de hacer una gran reversibilidad o repetir historias, porque fíjate que la historia tiende a repetirse como buscando una cura, una comprensión a través de los tiempos, porque quizás tenemos la ilusión de resolver en nuestros vínculos primarios, pero la Ujú. historia tiende a repetirse porque usamos muchos pilotos automáticos. Y entonces, con aquella crianza que nos dieron, o reeditamos, repetimos o refractamos. ¿Viste esos padres, escuchaste esos padres que dicen, yo a mi hijo lo voy a proteger y no le voy a poner límites porque a mí me pusieron muchos?
Ah, Bueno, sí, esos sí, sí. refractan. Ujú. O reeditamos porque no conocemos otra cosa, porque nos han entrenado durante años en ese plano. Qué bárbaro. Y te iba a preguntar, seguramente en la experiencia tuya clínica has tenido como este desenmascarar, ¿no? El niño que uno lleva adentro, ¿no? Y Ujú. ¿por qué te decía que están, bueno, nos acaba de decir que no nos determinan, sino que nos condicionan? Eh, Sí. ¿Cuán importante es ser consciente de esas heridas que uno viene arrastrando desde la infancia cuando uno es adulto? Bueno, esta es la situación. Fíjate que la memoria no basta, no basta acordarse. Hay otras personas que dicen, yo en mi infancia y mi adolescencia no me acuerdo de nada. Te habrás Mm. encontrado con eso, Julián, ¿cierto? Sí, hay personas que, bueno, pues ahí hay cosas que uno no recuerda, ¿no? Porque obviamente la memoria es Ah, obvio. selectiva, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no acordarse de nada es raro, ¿no? Ah, sí, eso es verdad. Es raro. Hay personas que directamente dicen, yo en mi infancia no me acuerdo absolutamente nada. ¿Y por qué pasa Eh, eso? entonces, Sí. por muchos motivos. Primero, por ejemplo, las personas impulsivas no tienen mucha Sí. memoria, tienen más memoria episódica, o sea, más memoria histórica sobre su propia vida las personas más reflexivas, porque las personas Ujú. impulsivas viven mucho el presente y todo lo que está por venir. Las personas Mira vos. reflexivas, a veces muy reflexivas, tienen mucho pasado. Entonces, el impulsivo tiene muy poca memoria, inclusive yo digo a los hijos emocionales e impulsivos, a veces las madres les quieren dar grandes habladas. Yo le digo a las madres, abandonen la patología del sermón, por favor, a los padres, hablen en corto, 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 concreto y claro. Ahí Abandonen está. la patología del sermón porque corto, concreto y claro, porque los padres le hablan a Sí. los hijos con esa ilusión de que lindo habla, Señor, que tus siervos. Situación totalmente distinta. A los chicos reflexivos, cuando están tranquilos con el método del atracón de cariño, que es decirlo cuando está alegre, de modo atractivo, cuando el chico está tranquilo, cuando está confiado en que el bien es para él, con delicadeza, le podemos hablar, siempre corto, claro y conciso. Pero a los impulsivos a veces hay que darles abrazos y usar la distractibilidad, ¿no? Pero el tema de no tener memoria también puede ocurrir por negar, por poner todo el pasado en una bolsa y negar todo ese pasado que no nos queremos acordar, ¿no? A veces también sucede que no nos queremos acordar del pasado. Y en muchas ocasiones, fíjate que muchas personas quedan disociadas de sus emociones porque las personas que han sido destratadas, maltratadas o que no han sido contenidas en la crianza con amor incondicional, que es lo que necesita un niño, amor incondicional, Sí. eh, realmente que les cuesta mucho sobreponerse a eso y se van anestesiando a nivel emocional al punto de disociar sus emociones. Entonces son como analfabetos emocionales algunos, eh, como desnutridos emocionales. Y Ujú. cuando han recibido mucha violencia, muchas veces reeditan estas situaciones de violencia. O sea, han sido entrenados como el atleta cuando quiere ganar se entrena. Y en esto yo a veces digo, a veces son 20 años de violencia. Fíjate qué lindo lo que en alguna oportunidad dijo Nelson Mandela. Nelson Mandela dijo, lo más violento que nos ha tocado vivir como humanidad son las dos guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, pero no es menos violento
que en el fuero interior del hogar, quienes debieron haberme amado no lo hayan podido hacer. Tal cual, qué hermoso eso, qué hermoso. Mm, sí, Y sí. qué desafiante, ¿no? Sí, para algunos que están diciendo que se corta, no sé si debe ser un problema de internet y la verdad que acá voy a perder la paciencia, sí, pero son las conexiones a veces que nos tienen en las idas y vueltas. Otra cosa importante que te iba a decir, ¿qué hacer para no repetir en los hijos, en las personas que queremos esos rasgos de las heridas que uno ha tenido en la infancia? Si nos podés comentar, Liliana, ¿cómo hacer para no repetir eso? Te decía antes que con la memoria histórica no basta, no basta con acordarse. Así yo me acuerdo que algunos dicen, lo voy a decir directamente, con mucha confianza. Sí. Yo me acuerdo que me fajaban, me acuerdo que le tenía miedo al cinto, me acuerdo que mis padres se pegaban, tremendo eso, el miedo que Mm, siente un niño cuando los padres son violentos entre sí. El niño se siente aterrado. O sea, ¿por ujú. qué? Porque los ama a los dos, está identificado con los dos y se siente aterrado cuando ve violencia entre los padres. O sea que no solo es la violencia directamente al niño, los cónyuges, las parejas, los padres tienen que pensar que el niñito o la niñita sacó platea preferencial y está sentado en el primer plano del teatro. Entonces, Claro, cuando ve viendo todo el violencia, espectáculo, viendo exacto, todo el espectáculo. que es Ujú. un espectáculo dramático para el niño, es absolutamente dramático. Entonces, realmente el chico siente miedo, siente muchas emociones, porque sí, fíjate una cosa, que es muy posible no darse cuenta de lo que uno siente, es muy posible. Los analfabetos emocionales, como yo digo, los Ujú. desnutridos emocionales, no se dan cuenta de lo que sienten, pero es imposible no sentir. Siempre y en toda ocasión uno siente. Y el Exacto. niñito que es tratado con violencia siente mucho miedo y siente mucho rechazo, siente mucha ira. Fíjate cuántos sentimientos pone en marcha. Ira, enojo, furia, rechazo y luego también puede sentir resentimiento. Entonces quedan heridas en el cuerpo y en el alma muchas veces que no basta con acordárselas, sino que hay que trabajar en ellas, trabajar en el grado de conciencia. Entonces, Ujú. ir a buscarlas, porque las emociones hay que ir a buscarlas, al pasado. Hay que ir a buscarlas, hay que abrazarlas, hay Mm. que tratarse con compasión y amabilidad. Tal vez recordar lo que sentí para ser consciente y decir, a ver, yo sentí esto, o sea, sentí mucho dolor, sentí mucha bronca, sentí mucho enojo, sentí mucho miedo. Hay que ponerle rótulo, etiqueta. Y luego hay Nombrarlas, que, ponerle. exacto, Ujú. y hay que hacer un trabajo de perdón grande a la historia y a veces a los padres, ¿por qué no? Para Eso es tremendo. transformar es tremendo, es un trabajo, o sea, es un trabajo. Sanar nuestro niño interior, dice aquí Eh, Keta. ajá. No sé si es tu nombre, pero de Coach Therapy, sanar nuestro niño interior. Ujú. Y realmente es un trabajo para transformar nuestra vida en algo muy valioso, nuestra historia en algo muy valioso, nuestra historia curada, nuestra historia sanada puede ser algo muy valioso. Para ello hay que descubrir qué nos ocasionó, hay que ir a buscar qué nos ocasionó, qué dejaron esos afectos, qué creencias nos dejaron y tomar la decisión de decir cómo quiero vivir. Karina Gaveta dice qué difícil. Karina es directora, fundadora de uno de los jardines más prestigiosos que tenemos en Rosario. Qué Ay, qué difícil bueno. poner en, Saludo, saludo a ella. qué difícil que es poner en palabras las heridas de la niñez. Efectivamente, porque
Hay que ayudar a los niños con los nombres de las emociones. Por eso es que cada vez están haciendo un trabajo más interesante con el tema de las emociones. Nos ayudó mucho la película Intensamente. ¿La viste, Julián? Ah, sí, bueno, eso es impresionante cómo explica las emociones, el Mm, desarrollo para los estudiantes de psicología o cualquier persona que haya estudiado algo de psicología, mm. es impresionante, una genialidad también en haberla hecho, ¿no? Sí, totalmente. Paul Para entender Ekman, a, para a la entender la memoria a gente, corto plazo. tal cual, tal cual. A la gente le gusta mucho que yo le recomiende libros, después lo vuelvo loco. Paul Ekman es el gran genio que inspiró la película Intensamente, es el gran genio de las emociones y vale la pena leer a Paul Ekman. Y Pues, luego Leslie Greenberg, que es ujú. realmente otro maestro del tema de las emociones. Y bueno, después tenemos a Sue Johnson, que es su discípula con el Abrázame Fuerte para parejas. Tenemos muchos autores muy valiosos, ¿eh? Rafael Vizquerra en España, que hace un trabajo fenomenal con el tema de las emociones. Porque fíjate que estamos hablando del perdón, Julián, pero te Es voy a decir importante, ¿no? algo, es muy importante el perdón, y es muy importante entender que el perdón nos libera primero a nosotros cuando perdonamos. El perdón es liberador, porque es como si te hubiese picado una víbora y el dispensario está al este y la víbora se escapa hacia el oeste. Las personas que no podemos perdonar vamos detrás de la víbora en lugar de ir al dispensario, mientras Gracias. el veneno nos corre por el cuerpo, porque en Ujú. definitiva los peores apaleados del resentimiento y del no poder perdonar somos nosotros, que nos quedamos con un veneno terrible y realmente podemos repetir historias. Pero fíjate que el perdón solo a nivel psicológico es una parte del trabajo tremendo intelectual y emocional que tenemos que hacer con nuestras heridas. Las heridas hay que limpiarlas, ¿eh? Hay que A ver, limpiarlas. eso me parece interesante. A ver, intelectual, ¿cómo? Para repetirlo, porque realmente es impresionante lo que estás diciendo. El perdón es un proceso, dice Ana aquí, muy bien. Claro que es un proceso de larga data, que Ah, muchas veces el perdón, nosotros decimos el perdón, y el perdón es absolutamente necesario. Fíjate que para que un vínculo perdure en el tiempo, todos los vínculos perdurables están bañados en el perdón, porque si no, no ujú. duraría ninguno. ¿Por qué? El Papa lo dice muy simple, porque las personas nos la mandamos, nos la vivimos mandando. Sabés que nadie entendía, nadie en el mundo entiende esta expresión más que los argentinos. Entonces, el perdón es necesario, absolutamente necesario, pero más allá del perdón, con las heridas tenemos que hacer un trabajo intelectual y emocional con nuestros padres en su totalidad y con su contexto, porque a veces lo primero que hay que entender es que esto se transmite de generación en generación. La violencia y el amor se transmiten de generación en generación con una automaticidad enorme. Si Mm, transmitimos amor con automaticidad, bienvenido sea. Pero si exacto. transmitimos violencia, en algún momento hay que cortar esa historia que viene en cascada de generación en generación. Entonces, Sí, que es cíclica, ¿no? Porque siempre cuanto la violencia vuelve y se repite, vuelve y se repite, tal cual. por eso hay familias violentas, porque obviamente es lo que se ha recibido, ¿no? Y también, bueno, hoy es tremendo, ¿no? Cómo hay ese enfrentamiento entre padres y hijos siendo adolescentes, Mm. tremendo. No sé si te Bueno, han llegado consultas, seguro. pero sí, 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 pero eso también integra otros elementos. Pero te completo el tema del trabajo intelectual y emocional. Uno tiene que entender acabadamente que mamá y papá, si son violentos, una mamá y un papá que están llamados al amor, si son violentos es porque ellos también han recibido violencia, ¿no? Y entonces lo primero Ujú, es un trabajo compasivo con ellos, ujú. compasivo, para poder liberarlos de nuestra vida. O sea, el entender intelectualmente, pero también el entender emocionalmente. Mira, te voy a contar una pequeña historia.
Sí. Julián, vos que has tenido la caricia gigante de esperar tanto tiempo para esto, me vas a odiar con todo lo que hablo. No, por favor, porque es impresionante, digamos, yo voy anotando también cosas, me imagino que los que están viéndonos deben estar anotando, al igual que yo, y es riquísimo, o sea que yo no te puedo interrumpir porque realmente acá la anfitriona sos vos, y la No, verdad que no. quiero que te escuchen y quiero que realmente todos nos llevemos algo tan rico como de lo que estás No, diciendo. no, no. Fíjate que te voy a contar, vamos a llamar a Ana, ¿no? Porque no Ujú. vamos a hablar de No, ningún paciente. Pero Ana exacto. dice, crecí en un hogar a cachetadas, crecí Mm, en un hogar a cachetadas y a tirones de pelo y a tirones de oreja. En mi hogar las cachetadas, los tirones de pelo y los tirones de oreja eran moneda corriente. Mis padres siempre reaccionaban ante las situaciones cotidianas de esa manera. Y yo crecí así, realmente, peleando también con mis hermanos y arreglando las cosas con esos recursos, porque no conocía a otros. Muchísimas veces sentí miedo, muchas veces odié a mis padres, muchas veces me metía debajo de la cama, me tapaba los oídos mm. para no escuchar. Pero sin embargo, yo tenía la gran ilusión de escapar de todo eso. Y en un momento me vi tirándole el pelo, dándole cachetadas y tirones de oreja a mi hija. O sea, no me pude escapar de eso que sabía hacer porque no sabía hacer otra cosa. Mira, hay un libro inglés que se llama ¿A dónde aprendiste a comportarte así? ¿A Ajá. dónde aprendiste a comportarte así? Y justamente nos enfrenta con esos aprendizajes positivos o negativos que se han hecho vida. ¿Por qué? Porque el psiquismo de un chiquito es muy blando. Entonces los aprendizajes dejan una huella, o sea, dejan esta cuestión de automaticidad que hay que romper. Y fíjate, mira, recordemos a John Lennon. A mí me Ajá. encanta analizar la historia de John Lennon porque es pública y él la ha contado muchas veces y la ha contado su hijo. John Lennon tiene la historia más desgraciada que yo he escuchado en situaciones cotidianas de lo que es, de lo que puede ser un chico de clase media baja, ¿no? A los Ujú. 5 años su padre lo abandonó y su padre lo obligó a decidir con quién quería vivir. Y como él dijo con papá, no sé si su madre no lo perdonó o qué, pero él se fue a vivir con papá y después volvió y se ve que su madre ya se disoció de él, no lo pudo perdonar y lo entregó a la tía Mimi. Y John Ujú. Lennon se crió con la tía Mimi. Y su madre le dijo que trabajaba muchos kilómetros, que no lo podía visitar y lo iba a visitar una vez por mes, una vez cada 2 meses. Pero él cuando cumplió 20 años se enteró que su madre trabajaba a 20 cuadras de donde él vivía. Eh, y, y Mirá cuando John vos. Lennon tiene a su hijo, Julian, no se puede vincular con él. Y lo más triste que dice su hijo cuando muere John Lennon es, mi padre era un hombre que se dedicaba a la paz mundial, pero no la sabía proveer para sus íntimos. Tremendo. Pero No, claro. parece que John Lennon fue curado por Yoko Ono y tiene un segundo hijo, y con ese segundo hijo tiene una amorosidad total. Porque parece ser que Yoko Ono lo amó inmensamente y curó sus heridas, porque eso también es una cura, ¿eh? Dejarme Ujú. amar, porque el apego se va renovando permanentemente, y entonces hay personas que nos curan, o sea, hay muchas Que son personas que pasan que son como ese continente, ¿no? Del cual hablabas. totalmente, Ujú. totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué nos queda como saldo de un mal amor, un desamor, un destrato en la niñez? Insisto, analfabetos emocionales, desnutridos emocionales, personas voluntaristas, personas intelectuales, personas que entran en conflicto fácil, personas que hacen lo que deben, pero parecen que son como robóticas, personas que no Ujú. saben lo que sienten, personas violentas. O sea, la tarea es ser consciente de qué nos sucedió, de qué manera nos identificamos con nuestros padres,
si repetimos historias, refractamos historias, el tema de la conciencia, el tener conciencia para transformar es enorme, ¿no? Es enorme. Ujú. En algunos casos vemos pacientes dependientes también que no pueden conectar, con una armadura de hierro. Claro, utilizan los mecanismos de defensa, ¿no? Como se le dice. Exactamente, Ujú. exactamente, Y es, exactamente. y es posible, porque vieron, Liliana, te lo voy a decir así, te puedo tutear, ¿no? Por supuesto, por supuestísimo. Eh, Te pregunto, porque claro, hablábamos de los analfabetos emocionales, desnutridos emocionales, pero esto va a colación de que se arman una coraza, estos mecanismos defensivos para no ver la historia de atrás. Y te voy a preguntar, ¿es posible mantener los mecanismos defensivos ante las heridas de la infancia que uno ha recibido? Mira, los mecanismos de defensa para tenerlos vivos y tenerlos activos nos llevan una energía tremenda. O sea, Mm, porque es como si fuera una locomotora que necesita mucha leña, ¿viste? sí, Los mecanismos de defensa no están solamente automatizados, así como así. Nos llevan una energía tremenda y a veces, por ejemplo, hay personas que gracias a estas cuestiones que estamos diciendo son ansiosas. Y son personas que quedan agotadas totalmente, llegan a las 7 de la tarde y quedan agotadas. O sea, son ansiosas porque no confían, o sea, extremadamente ansiosas. No quiero decir que la ansiedad provenga del maltrato ni provenga de la violencia, siempre, ¿eh? claro. Tiene Ujú. tiene una génesis muy amplia, pero el tema es que lleva mucha energía mantener los mecanismos de defensa y en algún momento, a veces ante un dolor muy grande, se nos pueden caer, ante el amor se caen. O sea, nada mejor para romper los mecanismos de defensa que un gran amor. O a veces un dolor muy grande realmente rompe la armadura. Hay que leer El Caballero de la Armadura Oxidada. El Muy buen caballero de la librito. armadura óxida. Ajá, vamos a anotarlo, anótenlo también ustedes que están viendo. El caballero de la armadura Oxidada. El caballero oxidada. tenía una armadura que eran los mecanismos de Sí, defensa, que se la puso porque había sufrido mucho y se le oxidó. Y ahí quedó pegada a su armadura, a su cuerpo, adherida. Y entonces ujú, él no se podía enamorar, que esta es otra cosa. Cuando uno ajá, encierra los sentimientos más dolorosos, cuidado, que también pueden cerrar la capacidad para amar libremente, la capacidad para ligarse positivamente. exacto. Entonces, Qué lindo lo que decís, porque por ahí, claro, este, no podemos brindarnos como somos a los demás por esas heridas, ¿no? Por esas armaduras que uno va como queriendo defenderse, pero es necesaria, digamos, como decíamos, la sanación, el perdón, que eso es lo que nos va a permitir brindar el amor que tenemos, ¿no? exacto, uno camina tenso, camina desconfiado, camina cartonado, camina armado. Ujú. Y no nos abandonamos a los brazos de nuestros amados porque no confiamos en el mundo, ¿no? Nos ha quedado una desconfianza en el mundo. Entonces, cuando uno tiene una armadura gigante como la tenía el caballero de la armadura oxidada, también queda inhibido la capacidad de amar. Y entonces el caballero tenía que pasar por muchas pruebas que eran de generosidad y de entrega y de donación a los demás, y se le iba rompiendo, se le iban cayendo pedazos de su armadura. No les voy a contar el final. Claro, porque si no, nos vamos a quedar ya sin comprar libros y necesito leerlo. Ya mira, tengo ansiedad, con lo que me dijiste Te ya lo tengo voy a ansiedad. regalar, Julián. Cuando terminemos te lo voy a regalar. Bueno, perfecto, muchas gracias. Este, sí, seguimos, sí, porque ahí veo que están anotando todo, se me pasó mucho el tiempo, la verdad que ya nos quedan prácticamente unos 20 minutitos, así que vamos a ir también viendo las preguntas de la gente, porque también es importante, Liliana, en esto de los vivos, la retroalimentación, ¿no? Sí, Estoy de sí, vuelta que permiten las redes sociales. sí, sí. Seguimos contando un poquito esto de la armadura que me parece interesante. A ver, yo no me quiero perder. No, van a saber lo que me encanta leer. Aquí Eva me dice,
Yo llevo las marcas en el cuerpo, 2 dientes menos, siento mi primer impulso, que siempre es golpear a mis hijos y me odio. Tremendo, con qué valentía lo decís, Eva, ¿eh? O sea, Tremendo. Eva es muy valiente y la verdad que te tengo mucho cariño, Eva. ¿Cuándo nos vamos a dar un abrazo? Me odio, dice, trabajo tanto para eso y hay que seguir trabajando, Eva, porque mira, Churchill decía, si vives un infierno, sigue caminando y acabarás saliendo de él. Impresionante. Y después dice aquí, bueno, que es muy Sí. rico y muy educativo lo que están diciendo. Eh, el perdón es un Gracias, gracias, proceso, gracias Liliana también, ¿eh? no, gracias. El perdón es un proceso muy necesario y me consta que Ujú. el perdón primero libera al que perdona. O sea, yo pasé algo muy fuerte a los 14 años y tuve por muchos años ese dolor. Eh, a ver, Ale de los Ceros, me preguntás qué autor, anoto, qué autor. El Caballero de la Armadura Oxidada es un libro absolutamente conocido, no recuerdo el autor ahora, pero así lo pedís, El Caballero de la Lo habían Armadura puesto de Oxidada. Robert Fisher, dice. Robert Fisher, gracias, gracias Emilia Lo Negro. Esa Ajá, es mi Robert hija, Fisher. ¿viste? El libro anduvo por mi casa, por eso mi hija me dice Robert Fisher. Muy Perfecto. bien, La biblioteca del perfecto. Club Argentino también nos dice que es de Robert Fisher. Sí, muchas Robert Fisher. gracias. Eugenia Lo Negro, que de Barcelona, me dice, me encanta ese libro. Esa es otra hija, Julián. Ah, no me digas, bueno, Claro. un saludo porque desde Barcelona es bastante tarde ahora, porque, bueno, están en Sí, verano, sí, así sí, que sí, sí, sí. O sea que el pasa, libro anda rondando por mi casa, eso es así. qué bueno. ¿Cómo hacemos para no repetir patrones? Bueno, esta cuestión, ¿no? Ajá, Ser conscientes de qué nos pasó con mis padres y después saber qué emoción, eso se los pregunto a todos los que están aquí, ¿eh? ¿Qué? De nada más, de nada tesoro, la verdad como los quiero, ah, a mis hijos, los veo y me emociona verlos pasar. Cuando yo pienso en mis padres, a ver mis hijos que sí, están por allí, a ver. cuando Ah, pienso en mis padres, en mi mamá, en mi papá, los pienso, ¿qué emoción me despiertan? ¿Qué emoción me Ujú. despierta recordar mi infancia y mi adolescencia, mi vínculo con ellos? ¿Qué emoción? A ver, vamos, alegría, gratitud, desilusión, rencor, pena, rechazo, tristeza, añoranza, melancolía, serenidad, inquietud, Ujú. ansiedad, los extraño, vacío, ira, plenitud, paz. Entrenemos, ¿eh? Entrenemos a ver qué emoción me despiertan mis padres. Después hay que elegir esto que decía Eva, lucho todos los días. Uno, a mí me encanta el péndulo. Si me viste Sí. alguna vez, Julián, en algo, me encanta el péndulo. Entonces, porque permanentemente vivimos en un péndulo en donde vamos de una punta a la otra y en eso consiste nuestra vida. Yo siento esto y siento que me han castigado, siento que me han pegado, siento que han sido violentos conmigo, que me han destratado. Pero yo siento esto y abrazo a esta niña que fui y la tengo que perdonar. Les recomiendo muchísimo una película de Bruce Willis que se llama Mi encuentro conmigo. Él se encuentra con el Ah, niñito que fue y lo detesta muchísimo. Era una persona con muchos mecanismos de defensa, muchísimos mecanismos de defensa. María Eugenia dice, es muy tarde acá, pero es un placer escuchar a mi mamá. qué bueno, qué Tesoro orgullo. querida, no Le sabés cómo saludamos la también, ¿eh? extraño. La No sabés cómo saludamos. la extraño. Claro que sí, María Eugenia, tesoro. Qué grande. De la biblioteca del Club Argentino, Ceci nos dice que el perdón es una decisión. No necesitas que te pidan perdón. Efectivamente, orgullo, dice María Eugenia, el perdón, Ujú, como el amor, no son emociones ni sentimientos. El ujú. perdón y el amor son un valor, una decisión y un cúmulo de sentimientos. ¿Mm? Qué Pero son, importante eso, ¿eh? Qué importante. exacto, No es es una un emoción. valor,
no es una emoción. Porque si fuera una emoción, yo cuando estoy enojada digo no te amo más, que es lo que confunde la gente y dice no, ya no lo amo más. Pero eso es su parte emocional, su parte afectiva. Si nosotros nuestra vida, que es tan importante, la dejamos ligada a lo que vamos sintiendo, a las emociones del día, las emociones son cambiantes y son tiranas. A veces siento precioso y a veces siento horrible. Entonces, no podemos dejar nuestro proyecto de vida ligado solo a las emociones del momento. Entonces, el perdón y el amor, como son dos ejes tan importantes de nuestra vida, es un valor, es una decisión y es un cúmulo de sentimientos. Entonces, nosotros me han destratado, estamos en esta punta del péndulo, pero yo tengo que vivir de acuerdo a mis valores y mis metas, objetivos y valores. Entonces, como tengo todo esto y veo que mis recursos no alcanzan, te cuento que yo no lo digo del pedestal, porque a los 33 años, viuda, desvalida, 6 hijos, y con muchos dolores en la espalda que no tenían nada que ver con la muerte de mi marido, sino que había más, yo me sentí totalmente desarmada. Me tiraron una bomba, o sea, Hiroshima era nada al lado de lo que yo sentía que era mi vida en ese momento. Claro. Y me costó unos años, porque esto es lo que también el ansioso quiere resolver rápido. Cuesta unos años de trabajo. Eva, te animo porque cuesta unos años. Desde que uno se da cuenta, que uno dice, como dicen los varones, ustedes los varones, estoy en la B, con mis emociones y mis sentimientos, estoy en la B. Claro. Desde que uno se da cuenta, estoy en este lado del péndulo, ya eso es mucho, es muchísimo. Me destrataron, me abandonaron, no me quisieron como yo hubiera querido. O sea, recuerdo para atrás y tengo emociones negativas. Bueno, pero estos son mis valores y estos son mis metas. Quiero vivir de esta manera. Entonces, con un trabajo enorme, elijo cómo vivir e insisto, amor y perdón, y ahí me pongo a trabajar y me pongo en marcha. Y me va a llevar unos añitos de procesar, de entender cuáles son mis sueños, qué metas marcan mi camino. O sea, cómo quiero vivir, de qué manera quiero vivir, de qué manera elijo vivir. Entonces, todo eso es importantísimo. Fíjate, te voy a leer algunas frases que dicen las madres y los padres. A mí me pegaban y aquí estoy. Yo lo que te pregunto, ¿cómo estás? Si te pegaban, si te pegaban tanto, ¿cómo estás? Y acá por ahí dicen, bueno, a todos nos pegaban, a todos nos retaban, a todos nos, no sé, amarrían. Sí, es verdad, en otro contexto donde vos ibas a la puerta también, y eso es importante, esto que decís es importante, Julián, ¿eh? Sí. Mirá, no hicimos caso omiso que cuando yo pregunté a las personas qué sienten cuando piensan en sus padres, fíjate vos si podemos hacer estadística, aquí dicen tristeza, María Eugenia dice orgullo, porque la tesoro esta es mía, Lili dice optimismo, Mari dice desilusión, Dani gratitud, miedo, muchas cosas, ¿no? O sea, muchas cosas. Celina dice aprendizaje, admiración, orgullo, contención a través del amor, muchas cosas muy buenas y muy malas, ¿no? Entonces, a mí me pegaban en otro contexto, esto que decía Julián es importantísimo. Cuando, vos te acordás que en Inglaterra te pegaban con una vara si escribías mal o tocabas mal el piano y te pegaban en los dedos, ¿sí? Exacto, sí. O sea, era una herida tremenda, pero vos salías al patio del colegio inglés y a todos los chicos les había pasado algo parecido, ¿no? Bueno, me hace acordar a la película Los Coristas. Tal cual, ¿te acordás? Acción y reacción. Sí, tremendo. No, tremendo. Época victoriana, nefasta, donde quedaron sociedades, culturas que nos arrastraron con unas heridas tremendas, y así estábamos, o sea, no nos tenemos que enorgullecer de eso. Ahora,
Yo a algunos padres, para que me entiendan, soy tan directa que le digo, actúa como si tu hijo tuviera que ir a declarar la semana que viene a tribunales. Así Primero, nomás. primero, hemos evolucionado tanto que si vos hoy le pegás con una vara a tu hijo puede llamar a violencia familiar. Eso está muy Sí, eso bueno. Está muy bueno. Y además, yo, algunos padres que no me entienden porque siguen insistiendo, un chirlo es muy, rectifica el rumbo, un chirlo, no, un chirlo es la fuerza de un adulto o humillando a un chiquito que no te la puede devolver. mm, Y si exacto. no, lo acostumbramos a devolvértela, que es horrible. Hay familias en donde ya los hijos le pegan a los padres. Es horrible, es nefasto. Y después, cuando son abuelitos, maltratan a los abuelitos. Entonces, Tal fíjate cual. lo que dicen Tenés algunos. mucha Sí, razón. sí, claro, porque cuando estás a un abuelito de 95 años y me maltrataste, te destrato, te maltrato también. Mm, Tremendo. tra- Tremendo. Entonces, a mí me pegaban y aquí estoy. Mi pregunta es, ¿cómo estás? ¿Mm? Un buen golpe transmite una gran enseñanza, sirve para rectificar el rumbo. Mentira total. Error total. Mis padres fueron muy duros conmigo y yo los dejaré hacer lo que quieran. No, porque a tu hijo no le pasó nada. Tampoco refractes a tus padres. O sea, educa a tu hijo que es, no, no refractes a tus padres. Mi padre era muy autoritario y yo no quiero imponer tanto como imponía él, tampoco. Mis padres eligieron todo por mí, yo quiero que mi hijo elija todo, que se bautice cuando quiera, que vaya al colegio que quiera, que haga todo lo que quiera. No, ujú. porque vos sos el timón de la vida de tu hijo. A mí nadie me habló de nada, de educación sexual, y aquí estoy. ¿Cómo estás? Entonces, a ver, los vínculos Mm, significativos tienen una repercusión gigante en la personalidad. Los vínculos positivos, los vínculos saludables, realmente, fíjate que un vínculo afectivo, si se quedan con esta frase, habremos hecho mucho. Un vínculo afectivo positivo tiene una repercusión tan significativa en el desarrollo de la personalidad que hace que la personalidad pueda ser estable, serena y equilibrada. Un vínculo significativo positivo de los padres con los hijos, en donde la madre es sensible, cálida, protectora y genera hijos autónomos, hace que la afectividad de los hijos sea estable, serena y equilibrada, como así también lo prepara para un buen desarrollo intelectual, social y religioso. ¿Mm? es tan Ent importante, tan importante. Absolutamente. No para cortarte, sino para decirte que nos quedan ya Nada. 5 minutitos, nada. Eh, Solamente agradecerte por todo este tiempo, pero quería saber, como para que puedas redondear en el tema a lo que sea, Lili, antes que se nos corte el vivo. No, 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 que fíjate que las heridas del alma, o sea, entender y ser consciente. Las heridas suelen tener vínculo con el abandono, con el rechazo, con la injusticia, con la traición, con la Mm, humillación. Entonces, a ver, ¿cómo sanar? Lo primero es ser compasivo con uno mismo. Lo primero es ser consciente y recordar lo que sentí. Pero después ser compasivo con uno mismo, comprenderse, comprenderse. O sea, no esto que decía Eva con tanta valentía, siento un odio, no, 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 comprenderse, ser compasivo con uno mismo. Al mismo tiempo ir conociendo tus propias necesidades, o sea, ¿qué necesito ahora? ¿Qué quiero para mi vida? Sos libre, ¿qué quiero para mi vida? Libérate, trabaja en tu liberación. Entonces, empatía con uno mismo, empatía con uno mismo. Se pueden curar las heridas, se pueden desarrollar habilidades plenas, se puede desarrollar primero la tolerancia a la frustración que puede causar nuestra historia, se puede revertir, o sea, porque podemos poner un baño de perdón sobre eso y se puede exacto. construir. Se puede construir. Eso es lo ilusionante de la vida. Y esto es lo que te decía, la primera frase que te dije, no estamos determinados. Ujú.
condicionados, predispuestos, pero podemos volver a rumbear el barco, podemos dar la baraja y recalcular. Perfecto, como para terminar este vivo que ha sido impresionante, ya han sido más de 90 personas las que nos están viendo y escuchando. Quiero que sigan a Liliana Oliveri, que la verdad que es impresionante, siempre da sus charlas también, da conferencia, como he dicho, también en todo Latinoamérica, recorre el país y la verdad que siempre, Liliana, es un placer escucharte. Para mí, Nada Julián, más. te voy a regalar muchos libros cuando terminemos esto, te los voy a mandar por acá. Eh, un- por favor, la verdad que soy deudor de tanto amor y tanto aprecio, ¿no? que tengo de parte tuya y también es mutuo porque yo te dije que soy amante del proyecto Aprender a Amar, Tesoro, amante del tesoro proyecto. total. Yo Maravilloso para mí, proyecto. maravilloso. Todo lo que han aprendido mis alumnos con la asertividad es impresionante. Yo Cada también íntimo, aprendí, ¿eh? Yo también pero aprendí escribiendo. eso. La verdad que, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Se nos quedan 2 minutitos. Y nada, va a quedar grabado, eso quiero que lo sepan, para que lo puedan también compartir con otras personas que por ahí no han podido asistir y a vernos. Así que encantado, Liliana. La verdad no tengo palabras porque Encantada. lo has dicho todo, solamente queda entonces en proceso nuestro de comenzar una nueva etapa y sanar las heridas para poder criar mejor a los hijos y a los que más queremos. Así es. Gracias, Julián. Muchísimas gracias de corazón. Un gusto total estar con vos, ¿eh? Bueno, y ya sabes, cuando quieres en Paraná, te esperamos. Buenísimo, me encanta. Buenísimo. Bueno, Adiós a todos. adiós a todos. Adiós.